Oye, pues encantado de conocerte. Encantado. Eh, no sé si nos conoces a nosotros. IMF Business School es una escuela de negocios que empezó en Madrid. Ahora estamos en Latinoamérica. Bueno, se da mucha formación online, ¿no? Y tenemos varios blogs. Uno de ellos es de tecnología. También hay una escuela del grupo que da temas de comunicación política y uno de los másteres justo de Big Data, ¿no? Uno de los temas que más nos interesa. Entonces, al ver tu libro, que me llegó de Catarata, es tu editorial, ¿verdad? Sí, te lo Pues, mandaré. oye, nos puede resultar interesante este libro, ¿no? En tu libro das por hecho que la smartificación y robotización de la administración pública es un fenómeno imparable. ¿Quién está hoy día a cargo de esto en las organizaciones públicas? Y otra pregunta es si se necesita un ministerio para ello, o consejerías en el caso de las Vamos a ver. comunidades. Lo lógico es que fuera un fenómeno imparable, pero a mí lo que me preocupa es que la administración pública justamente quede totalmente rezagada de la implantación de la inteligencia artificial y de la robótica. Básicamente capturada por una cobardía política y sobre todo capturada por intereses corporativos y sindicales. Es decir, me imagino que puede haber una administración pública reactiva a esta, digamos, disrupción o innovación. Incluso ya me imagino el titular: Administración pública, espacio libre de robots. Apostamos por el calor humano, que no será más que una impostura de carácter reactivo para mantener un conjunto de puestos de trabajo y un conjunto, digamos, de rutinas anteriores. Si la administración pública queda fuera de la revolución de la inteligencia artificial y de la robótica, como no puede vivir en una burbuja permanentemente, va a entrar al cabo de unos años de forma reactiva y va a ser una administración pública muy ineficiente, porque además va a adquirir todos los, digamos, avances de la empresa privada, cuando yo defiendo que la administración pública tiene un conjunto de elementos específicos, diferenciales, que necesita otro tipo de valores y otro tipo de robots. Y a tu pregunta, ¿hay algún país que tiene ministerio? Obviamente en España no hay ministerio en la materia, ni se le espera, ni hay tan siquiera un pequeño negociado, ni la unidad más diminuta y más ridícula que esté pensando en estos temas. Es decir, en este sentido yo hago una reflexión que casi es de ciencia ficción, porque en la administración pública española hay un tenue debate en algunos especialistas, muy tenue, pero en el seno de la administración pública del Estado, de las comunidades autónomas y de los municipios no hay mucho este debate. Perdón, excepción, sí, en algunos ayuntamientos. En Algunos algunos ayuntamientos que han apostado por la vía de la smartificación, por la vía de las ciudades inteligentes, y aquí sí que hay iniciativas interesantes, como por ejemplo el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Hay algún país de nuestro entorno, de la OCDE o de Europa, que veas tú que haya avanzado un poco más en esto? ¿O es también ahí a nivel de las ciudades donde se pueden El gran encontrar caso, el ejemplos? paradigma es Estonia. Ujú. Estonia es el país, cierto que es un país muy pequeño, pero es el país más digitalizado, que ahora está entrando en la senda de la inteligencia artificial y la robótica, que tiene una enorme innovación, que consiguen una gran complicidad con los ciudadanos con la tecnología, una lógica público-privada de colaboración, respeto, y que es quizá el modelo, digamos, más vanguardista y más innovador en todo el mundo, en temas de administración digital, y que es la puerta de entrada de la inteligencia artificial. Luego existen algunos países como Dubái, que tiene un gobernador que es un robot, o hay algún país, que ahora no recuerdo de memoria, que tiene un ministerio sobre inteligencia artificial y robótica. Hay otros fenómenos, por ejemplo, en Estados Unidos ya hay jueces que son algoritmos. Tenemos en Singapur, pues, policías del aeropuerto que ya son robots. Es decir, en Japón se han presentado un par de robots, uno en las legislativas y otro en los ayuntamientos, como candidatos, que esto no es posible, pero se ha presentado una persona física acompañado del robot y dice: yo voy a hacer todo lo que me diga el robot, con lo cual la gente ha votado al robot. Es decir, que hay distintas iniciativas desplazadas. Ahora bien, el gran modelo europeo es, y del mundial en la administración pública específicamente, es Estonia.
Muy bien. En el libro indicas que existen varios modelos de gestión y cultura administrativa en la administración pública, que serían burocracia, modelo gerencial, gobernanza. Sí. ¿Podrías indicarnos brevemente en qué consiste y por cuál crees que podría aplicar más rápidamente la smartificación y robotización? Pues mira, siempre ha habido una crítica al modelo burocrático, el modelo burocrático como algo que entorpece y ralentiza, que es cierto, pero es que el modelo burocrático en la administración pública tendrá que estar siguiendo presente en al mínimo un 30% de su actividad. Porque hay una actividad que hace la administración pública que es de regulación, es de otorgación de licencias, de autorización, de disciplina, que tiene que funcionar de forma burocrática, es decir, estandarizada, porque es la única forma de defender la igualdad y equidad entre ciudadanos y empresas, que es propiedad sociedad jurídica. ¿Qué sucede con la burocracia? Que el modelo teórico de Max Weber es una maravilla, pero la práctica funciona rematadamente mal. Pues bien, la gran novedad con la inteligencia artificial y la robótica es que toda la parte burocrática de la administración pública puede ser perfectamente robotizada, con lo cual puede funcionar de forma casi infalible, perfecta, fluida, sin generar ningún tipo de extraña negativa. Yo siempre digo en broma que en el caso hipotético de que Max Weber tuviera por las noches sueños libidinosos, soñaría con una burocracia implantada por robots. Porque su modelo burocrático es mecánico, es perfecto, pero siempre ha fallado porque lo han implementado personas. Y las personas tienen dos problemas. Uno, se equivocan, cometen errores y dos, muchas veces utilizan las reglas del juego a favor de sus intereses corporativos o personales. Los robots, al menos los robots más del futuro inmediato, son dispositivos totalmente infalibles y están bien diseñados y además no tienen ningún tipo de interés por capturar porque son muy disciplinados hasta que tengan conciencia propia, que eso está previsto entre 50 y 100 años, y luego podemos tener un problema de una revuelta de robots, pero de momento no hay que estar preocupado por ello. En cuanto al modelo gerencial y la gobernanza, ¿cómo afectarían los En robots? modelo gerencial hay una parte de la administración pública que provee servicios, que es una parte muy importante, y evidentemente esta parte no puede ser gestionada bajo un modelo burocrático, sino tiene que ser gestionada, va a ser un modelo gerencial con valores públicos, pero parecida a la flexibilidad de una empresa. Yo digo que la administración pública tiene que tener un modelo bien ordenado que yo llamo buro empresarial. Una parte es estrictamente burocrática porque da seguridad jurídica y otra parte que tiene que ser de un tipo de gestión empresarial pero con valores públicos. Obviamente, igual que una empresa, la inteligencia artificial y la robótica puede tener un impacto enormemente positivo en la calidad de los servicios y en la sostenibilidad económica de ellos. Por lo tanto, claro que trae un impacto. Y luego el tema de la gobernanza es que la administración pública no es un actor, digamos, solitario y que puede funcionar con lógica autista o autárquica, necesita de la colaboración de las empresas privadas con ánimo de lucro, necesita la colaboración de las organizaciones sin ánimo de lucro, movimientos sociales, federaciones de vecinos, etcétera, para prestar los servicios públicos y para dirigir los asuntos públicos. Es decir, la actividad pública ahora es tan compleja que no, es imposible que lo haga la administración pública como un hombre orquesta, sino que necesita toda una orquesta con agentes privados que le ayuden a defender el bien común y el interés general. Y cuando estamos hablando de gobernanza es que la administración pública tendría que ejercer el rol de director de esta orquesta. Director de esta orquesta. El que, lo que se llama en la literatura el rol de metagobernador. Y los dispositivos de inteligencia artificial podían contribuir para que ejerciera esta función. Pero que no está claro que la vaya a ejercer y en el caso que no la ejerza, otro actor va a ejercer esta función de dominio, que evidentemente quien domine en el futuro la inteligencia artificial, sea el sector público o privado, es quien va a tener el poder del sistema. Igual que dice Putin, Vladimir Putin dice que el país que lidere la inteligencia artificial va a ser el país que va a dominar el mundo. Ya sabemos cuál va a ser, ¿eh? Será China. Será China. ¿Cuáles son, a tu juicio, las principales barreras y dificultades para la incorporación de estas tecnologías del siglo XXI en las administraciones públicas? No, el problema de la administración pública es que está enormemente capturada por una cultura política de tipo clientelar, por unos sindicatos, por unas lógicas corporativas, por unas sentencias judiciales muy retrógradas en cuanto se quiere hacer innovaciones
Es decir, los actores internos de la administración pública no están interesados que la administración pública cambie y se reforme. Y digamos, son tensores reactivos tremendos que podrían impedir un liderazgo de la inteligencia artificial y la robotización. El gran problema son los recursos humanos. Es decir, actualmente las administraciones públicas están haciendo convocatorias de empleos públicos, pues intentando reponer conserjes o auxiliares administrativos que objetivamente está claro que no van a ser necesarios, de hecho ya no son ahora, en los próximos 30 o 40 años. Y ojo que está convocando posiciones para gente joven que puede permanecer en la administración pública hasta el 2060, con puestos profesionales que ya están totalmente obsoletos o van a ser obsoletos dentro de 4 o 5 años. Piense que cuando digo que la administración burocrática va a ser objeto de robotización, esta simple afirmación puede implicar que unos 700.000 empleados públicos puedan ser robotizados. Y por lo tanto, yo hago en el libro una estimación de que en los próximos 12 años en la administración pública española puede haber hasta 1 millón de empleados públicos que tengan que desaparecer porque sus puestos de trabajo se van a robotizar. Pero tenemos una gran suerte. La administración pública española en los próximos 12 años se va a jubilar 1 millón de empleados públicos. Con lo cual, eso ha sido casualidad. Podríamos entrar en la senda de la robotización sin ningún tipo de coste social, porque los que se van a jubilar son los que sobran. Y luego se van a crear los nuevos puestos de trabajo que todavía desconocemos, que vienen de la mano de la inteligencia artificial en la robótica. Hace 11 años, cuando se diseñó el iPhone, nadie podía prever que habría 1.200.000 personas actualmente que están haciendo desarrollos y apps para el iPhone. Con inteligencia artificial va a suceder exactamente lo mismo. Va a generar una cantidad enorme de empleo, yo creo que menor que la que se va a destruir, pero mucho empleo, y estos son los nuevos efectivos que tienen que entrar en la administración pública. Bueno, a raíz de estos cambios en el empleo, ¿cómo crees que será la organización de la administración cuando convivan a gran escala los robots y los procesos inteligentes con los humanos? Bueno, será una administración pública con muchos menos empleados y todos altamente cualificados, porque la parte, digamos, más operativa o que no aporta valor añadido lo van a hacer los robots y la parte que van a hacer los funcionarios será una parte más creativa y más de aporte de valor añadido. Por lo tanto, una administración pública con menos empleados públicos y el 90% de ellos, como mínimo, serán titulados universitarios. Con un tipo de competencias que todavía no sabemos exactamente porque están por determinar las nuevas profesiones y las nuevas competencias que va a requerir la implantación de la inteligencia artificial y la robótica, con lo cual, a partir de ahora, la administración pública tiene que convocar plazas con perfiles muy polivalentes de personas que tengan capacidad de reciclarse para poder asumir estas nuevas funciones que todavía no sabemos cuáles serán, porque este es el gran problema. En cuanto a las pegas que se le están empezando a poner a la inteligencia artificial, una de ellas es que han surgido varios ejemplos de sesgo o bias, que le llaman en inglés, en la aplicación de algoritmos. ¿Y hasta qué punto puede afectar esto a la democracia y a la diversidad que se exige a las organizaciones públicas? No, mira, los politólogos, y yo soy politólogo, andan muy preocupados. Los politólogos norteamericanos están detectando que nunca han habido tantas diferencias entre los republicanos y los demócratas, que se están totalmente distanciando, viven en dos burbujas y no se comunican. Fíjate que si no se comunican los partidos contrarios en una arena común, no existe el debate político. ¿Y eso por qué está sucediendo? Porque ambos grupos están totalmente manipulados por las redes, por los dispositivos, perdón, por las redes sociales o los sistemas colaborativos. Ejemplo, Twitter no te da exactamente la información objetiva y por orden temporal. Twitter te manipula la información, porque al ser dispositivos gratuitos, ellos dependen del tiempo que tú estás utilizando su dispositivo, porque a la vez capturan más información para venderla. Entonces, Twitter manipula la información y si tú eres del Partido Republicano, pues te da la información de mayor calidad de los republicanos y la información más safia de los demócratas, para que tú continuamente te sientes a gusto, pero cada vez estás más distanciado del resto. Esto, por ejemplo, es muy singular lo que está sucediendo en Cataluña, donde tienes la sociedad, la mitad es independentista, la otra mitad no es independentista, y cada vez
se comunican menos ambos bandos porque resulta que tienen sus fuentes de información que continuamente les están retroalimentando en un círculo, digamos, vicioso, casi autista, sin ningún tipo de comunicación, donde uno recibe información siempre muy valiosa y muy de calidad de los tuyos y recibe la información más grosera y safia de los demás, con lo cual te va reafirmando de que tu posición es claramente la mejor. Y esto está, digamos, fragmentando el sistema democrático. Luego lo que sucede también con la tecnología es que fíjate que el surgimiento de lógicas demagógicas lo favorece la tecnología, porque ahora los principales líderes políticos ya no son elegidos ni por los partidos políticos. Los partidos políticos antes hacían una función como de intermediario entre sus afiliados y sus simpatizantes, elegía una red, unas élites, perdón, que nos gobernaban. Pues bien, la pregunta es, ¿quién eligió a Donald Trump? ¿El Partido Republicano? No. ¿Quién eligió a Macron? Se fue del partido y ganó a cabo de 2 meses las elecciones. ¿Quién incluso eligió a Puigdemont en Cataluña como candidato? ¿El PDeCAT? No. Los líderes, utilizando las tecnologías, interpelan directamente a la sociedad y le hacen un bypass al partido político. Que las tecnologías lo que ponen en duda son los intermediarios. Igual que desapareció la enciclopedia británica y apareció como alternativa Wikipedia de forma totalmente colaborativa y gratuita. ¿Crees que existe algún mecanismo para compensar estos sesgos? Bueno, uno de los grandes problemas es que las redes sociales y esos dispositivos sean gratuitos. Eso es algo que va en detrimento de la calidad. Porque el hecho de que sean gratuitos depende más de lógicas, digamos, extremas o demagógicas, que es lo que da, digamos, mayor fidelidad a sus miembros. En cambio, si fueran dispositivos de pago, podrían apostar mucho por la calidad. Es que es una simple cuestión de algoritmo. Ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Efectivamente, como decías antes en la pregunta, el tema clave son los algoritmos. Los algoritmos, y yo creo y defiendo que la administración pública tiene que tener criterios propios para definir sus propios algoritmos con valores públicos, pero tenemos que tener en cuenta que un algoritmo, hay jueces en Estados Unidos que son más racistas que los jueces blancos, porque todo depende de cómo se ha diseñado el algoritmo y especialmente de cómo se entrena este robot con información. Yo pongo un ejemplo en el libro, que es cómo un robot doméstico puede diferenciar a un perro de un gato. Pues se le dispone de un algoritmo y es muy fácil. Él va a Google y en cuestión de minutos visualiza millones de vídeos de perros y de gatos y fotos y es un gran especialista y distingue perfectamente a un perro o un gato. Porque hasta que, salvo que a mí se me escape algo, un perro es un perro y un gato es un gato. Pero ¿cómo hacemos que este nuevo robot que ahora está en los hospitales, que se llama Piper, que hace funciones de conserjería, pues pueda diferenciar a un personal médico de personal de enfermería? Quizás es una mala idea que se entrene por la vía de Google, porque puede llegar a la conclusión de que los médicos son hombres y los personal de enfermería son mujeres. Y ve una mujer que es cirujana y dice, no, usted tiene que pinchar porque usted no puede ser un médico. Es decir, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de fijar los algoritmos y la forma de entrenarlos, porque podríamos estar cristalizando o fomentando discriminaciones por razones de género, por razones de raza, etcétera, etcétera. Y eso hay que evitarlo al máximo. Es decir, los algoritmos tienen un contenido claramente conceptual e ideológico. ¿Cómo crees que afectará al ciudadano como usuario de la administración pública y qué beneficios e inconvenientes puede encontrar en esta transformación? No, los beneficios para los ciudadanos pueden ser enormes porque pueden recibir políticas y servicios todavía más amplios que los actuales, porque es de suponer que el tema de la robótica puede abaratar bastante los costes en la prestación de servicios y a su vez permitir que los empleados públicos se dediquen a elementos de mayor valor y mayor calidad, con lo cual los beneficios van a ser enormes. Fíjense en el campo de la medicina. El campo de la medicina es que uno puede ser perfectamente atendido y ahora desde su casa no hace falta que vaya a atención primaria porque dentro de poco los dispositivos van a poder tener análisis y diagnósticos confortablemente desde tu casa, pero luego las operaciones, digamos, totalmente automatizadas o este mismo robot Piper va a hacer que sean todo mucho más confortables. Claro, yo me preguntaba al principio, ¿eso de convivir con robots o convivir con
convivir, que los empleados tengan que convivir con robots puede ser un tema bastante delicado, porque yo pensaba que va a ser muy duro para los jóvenes tener que trabajar con robots o recibir servicios de robots. Pues al final voy a llegar a la conclusión que en el futuro el problema es que nadie va a querer trabajar con personas, sino que todo el mundo va a querer trabajar con robots. ¿Por qué? Porque los robots son fiables, no se equivocan, y además son enormemente obedientes. Incluso algunos, como este robot que está en algunos hospitales que se llama Piper, sabe captar emociones y es enormemente simpático y empático. Y a los pacientes les encanta, porque llega un paciente que llega un poco angustiado y el robot lo tranquiliza. Y además son robots que tienen una gran memoria. Dice, voy a visitar a tal médico. Y dice, usted es tal que hace un mes estuve con el otro médico, ¿cómo le fue? Tiene una memoria privilegiada. No, pueden empatizar bien los robots con los ciudadanos. Desde tu punto de vista como académico, como escritor, ¿en qué crees que necesitaría formarse el profesional del futuro? Ya no solo el de la administración pública, sino en general las personas de las nuevas ciudades que se están transformando con esto. A muchos en nuestro trabajo diario, pues por ejemplo en la publicidad online, cada vez se utilizan más los algoritmos de inteligencia artificial. ¿En qué crees que necesita formarse este profesional del futuro? Las personas sobre todo las personas que van a pasar o ya están en la universidad, los que ya estamos trabajando y podemos tener necesidad de formación de posgrado. ¿Qué tipo de formación, qué estilo de formación y qué temáticas deberíamos? Mira, si miramos, hay una plataforma que se llama ONET o apóstrofe.net y luego otra que es la Universidad Singular, esta que han creado Google con la NASA. Ambos se han especializado en definir las profesiones del futuro, las nuevas profesiones del futuro, también las profesiones actuales, las que van a desaparecer. Hacen todo un índice de mortalidad o de riesgo que tienen las actuales profesiones y todas aquellas que van a aparecer de nuevo. Y también hacen mapas de competencias del futuro. Y al final uno, después de leer todos estos documentos, llega a la conclusión que un buen profesional del futuro, y va a parecer aquí esto un poco superficial, va a ser alguien que sepa leer, escribir y hablar. Leer y escribir y hablar de forma sofisticada. Para saber leer, hacemos referencia a personas que saben detectar las interrelaciones entre los problemas complejos, que tienen una visión multidisciplinar, que saben enlazar un problema con otro, que tienen una visión jurídica, económica, estratégica, social. Esto es saber leer, por lo tanto, saber leer es detectar los problemas. Saber escribir es encontrar soluciones a estos problemas, alcanzar a hacer un relato alternativo para superarlos. Y luego las competencias de saber hablar tienen que ver con la capacidad de persuadir y comunicar, pero no solo esto, sino dirección de equipos, liderazgo, etcétera. Por tanto, estas son las competencias fundamentales que luego permiten a la gente reciclarse para poder, digamos, sintonizar con esta nueva sociedad disruptiva de la inteligencia artificial. Ahora bien, hay dos contenidos más que hay que tener en cuenta. Uno es que el mundo va a ser de algoritmos y hay que tener conocimientos matemáticos. Todo el mundo tenía que tener conocimientos matemáticos, pero no de aritmética, que eso ya lo hacen las calculadoras, sino elementos conceptuales de las matemáticas, que sepan interpretar las matemáticas. Incluso en humanidades y artístico, habría que hacer un tipo de matemáticas que fuera totalmente, digamos, asimilable por todo el mundo, porque el mundo del futuro va a ser más matemático conceptualmente, pero también el mundo del futuro va a ser más humanístico o la necesidad de una mayor reflexión, por lo tanto hay que apostar también por las humanidades, por el contenido humano y porque una gran disrupción implica que al final las personas se hacen las preguntas de toda la vida. Fíjense, no es ninguna casualidad que los gurús actuales, primero fueron los del management, luego pasaron a ser los cocineros y ahora son los filósofos. Porque estos cambios tan tremendos nos hacemos preguntas muy fundamentales y allí solo una solvencia de filosofía y con corte humanístico. Por lo tanto, estas competencias transversales, más conocimientos, humanística / filosofía y además hay que incorporar conocimientos matemáticos. En este sentido, por lo menos visto con nuestras lentes, Europa históricamente
tiene más background en humanidades, en el desarrollo de la ciencia, y sin embargo comentabas que el futuro ganador de la inteligencia artificial sería China. ¿Hasta qué punto va a pesar la capacidad de adaptarnos de los humanos o el éxito tecnológico de los que desarrollan los algoritmos? Mira, el tema de China tiene que ver con tradiciones. Es decir, en la revolución 2.0, la de la sociedad de la información e Internet, ¿quién la ha ganado? La ha ganado los Estados Unidos en relación a Europa. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos son muy dinámicos en el sector privado y el ámbito público deja hacer libremente al sector privado. En cambio, en Europa existe una enorme regulación que acaba pudiendo asfixiar, digamos, la dirección del sector privado. Con lo cual, a igualdad de condiciones, Estados Unidos se ha llevado el gato al agua. Pero se dice que con inteligencia artificial y robótica, quien va a triunfar va a ser aquel que consiga una simbiosis y una colaboración entre el sector público y el sector privado. Y eso a los americanos les puede costar mucho más, porque no están acostumbrados a esta simbiosis. Y en Europa, por el problema regulatorio, también puede costar un poco, pero es que China lo tiene todo, porque China tiene un sistema privado totalmente confundido con el público y viceversa. El Estado es el propietario de las grandes empresas, con lo cual los dos mundos los tiene perfectamente unidos China, con lo cual los puede coordinar sin ningún tipo de dificultad, porque casi dependen jerárquicamente del mismo ámbito de poder, y ya se está notando que estas sinergias entre lo público y lo privado, claro, los chinos nos ganan a todo el mundo, porque es que lo tienen totalmente junto en conglomerado. Y esa es la razón del éxito. Yo digo, es un viaje con destino con parada a Estonia, que es lo que antes decía como país modélico, pero con la parada final está en China, porque parece que China va a ser el país que va a arrasar en estos dispositivos. En cuanto a la robotización de los servicios de la administración pública, ya con esto termino, has comentado algunos ejemplos en el ámbito de la salud, que es uno de los servicios con más personal y más intensivo en presupuesto en países como el nuestro. También estaría otro ámbito que a nivel de las comunidades consume mucho presupuesto, mucho personal, que es el educativo. ¿Cómo crees que o qué ejemplos puede haber de robotización en el ámbito educativo? En el ámbito educativo el impacto va a ser mucho más menor porque digamos que la función de componente tipo personal va a ser imprescindible. El otro día leía un artículo que decía los robots no van a sustituir a los profesores, pero los profesores tendrán que trabajar con robots. Tiene un profesor con un dispositivo robótico de inteligencia artificial va a poder hacer una gran función docente, pero el robot no va a sustituir al profesor, sino que se van a complementar. Cierto es que en algunos sistemas, digamos, de aprendizaje, formación alternativo, como ahora pueden ser los MOOCs, otro tipo de sistemas, sí que se puede producir una cierta automatización, con lo cual podemos pensar que quizá la reducción en personal docente no sea más allá de un 10%, casi de tipo marginal. Y en este ámbito no, pero en el ámbito sanitario sí que puede haber una reducción bastante significativa, o en el ámbito de servicios sociales, donde pueden haber muchos cuidadores de carácter automatizado, o por ejemplo en el campo de las fuerzas de seguridad del Estado, donde una parte de sus dispositivos y funciones, por ejemplo los drones, etcétera, o de las Fuerzas Armadas. Es decir, hay muchos ámbitos, o por ejemplo los empleados de correos, con lo cual hay muchos ámbitos y evidentemente todos aquellos que tienen que ver con la movilidad, como ya sabemos, caso de, digamos, conductores de autobús, conductores de metros, que todos van a ser objeto de robotización. Por lo tanto, quizás el sector menos impermeable a la robotización desde el punto de vista de pérdida de puestos de trabajo va a ser el de la docencia, aunque puede cambiar de paradigma porque es aquello de un profesor con un robot puede ser un profesor integrado mucho más completo que los profesores actuales. Muy bien, pues por mi parte nada más. Muchas gracias. Encantado, espero que haya sido de utilidad. Encantado, gracias. Un placer, adiós. Venga, adiós, un saludo.